Y Michelle no ha aparecido últimamente. No, Señor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, cómo debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cuándo debo callar, lo que debo hacer, lo que debo sentir, cómo debo actuar para mayor gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, veo a Silvia, que a veces hace rato no la sentía. Bienvenida, Silvia. Buenas tardes, Padre Javier. Encantados. Muy bien. Desde el momento en que participar en la misa es una obligación para los fieles, si no hay un impedimento grave, los pastores tienen el correspondiente deber de ofrecer a todos la posibilidad. ¿Cree que eso lo Eso lo alcanzamos? vimos en la última. Pues Sí. yo creía que habíamos terminado en el 48, pero seguimos. No. El subtitulito celebración gozosa. Celebración gozosa. Muy bien. Sí. Okay. Celebración gozosa y animada por el canto. Teniendo en cuenta el carácter propio de la misa dominical y la importancia que tiene para la vida de los fieles, se ha de preparar con especial esmero. En las formas sugeridas por la prudencia pastoral y por las costumbres locales, de acuerdo con las normas litúrgicas, es preciso dar a la celebración el carácter festivo correspondiente al día en que se conmemora la resurrección del Señor. A este respecto, es importante prestar atención al canto de la asamblea, porque es particularmente adecuado para expresar la alegría del corazón. Pone de relieve la solemnidad y favorece la participación de la única fe y del mismo amor. Por ello, se debe favorecer su calidad, tanto por lo que se refiere a los textos como a la melodía, para que lo que se propone hoy como nuevo y creativo sea conforme con las disposiciones litúrgicas y digno de la tradición eclesial que tiene en materia de música sacra un patrimonio de valor inestimable. Aquí hay dos aspectos importantes. Uno, la participación de todos, ¿no? O sea, que realmente no sea exclusivo de alguien que cante en la misa, ¿no? O sea, que reemplacen a la asamblea, ¿no? Una participación visible, participación litúrgica, diríamos, la participación real en la Santa Misa no es cantar ni levantarse, sino la oración y el sacrificio, o sea, la participación en la pasión y en la muerte de Cristo y en la oración del Señor, es la participación verdadera. Cuando ofrecemos el trabajo, cuando hacemos oración, cuando hacemos sacrificios, cuando nos entregamos a Dios de alguna manera, o participando en la Eucaristía a la cual asistimos o asistiremos, ¿no? Pero de todas maneras la liturgia impide que todos canten, que todos intervengan, ¿no? Y la calidad en eso, mucha gente se ha quejado mucho de que en algunas iglesias no hay verdadera calidad musical, no hay elegancia, no hay dignidad, un poquito el tipo de canciones que se utilizan, ¿no? No sé qué experiencia tienen ustedes en ese sentido.
pero sigamos. Ese punto siguiente Ay. es importante. Okay. Pues yo sí quería decir algo de ahí de los cantos, padre, porque, perdón, no. Para mí son una parte como muy, muy importante de la celebración, pues más allá de que tenga el valor como es porque nos ayuda a ponernos en sintonía con todo lo que está sucediendo. Entonces, la riqueza, pienso yo, del cantoral es muy inmensa, es muy grande, y yo siento que es como responsabilidad de cada uno de nosotros como aprendernos los cantos, porque es que uno va a una iglesia y como que casi siempre tienen los tres mismos cantos y uno dice, pero ¿por qué los tres mismos cantos? Pero cuando hay un cantante que se anima y se va por otro lado, pues nadie lo acompaña. Y eso, como dijo usted ahorita, no es para que cante el que está llevando únicamente, sino para que cante la asamblea. Entonces, yo pienso que esa es como una responsabilidad de nosotros que se nos recuerda poquito o que nos la tomamos poquito en serio. De pronto, pues pienso yo eso atrevidamente, ¿no? Pero eso es lo que pienso. Porque ayuda muchísimo. Hay muchísimos cantos que van de acuerdo con las lecturas del día, de acuerdo con la fiesta que está celebrando, que le pueden llegar a uno de una manera un poquito distinta, ayudarlo a preparar para recibir el evangelio o para recibir la homilía, o que durante la comunión le pueden recordar a uno eso de lo que es la fiesta que se está celebrando, todo eso, y ayudarlo a uno a entrar como en oración más profunda sobre ese tema. Sí, y hay un aspecto importante que en la música y en cómo se cante, el tono, en ese sentido, de cada etapa de la misa tiene distintos momentos en los cuales, por ejemplo, el Señor ten piedad, ¿no? De alguna manera es un canto penitencial. Me llamó la atención en alguna misa, eran unas niñas, pues relativamente niñas de 9 o 10 años, cantando el Señor ten piedad, pero bailándolo, bailándolo, o sea que con una sonrisa así, Señor ten piedad, digamos, no tiene mucho sentido el cantar Señor ten piedad y estar con una sonrisa y medio bailadito, ¿no? O sea, no, el recogimiento, el aleluya del Evangelio tiene un sentido también, de un tono de mucha alegría, ¿no? Muy bien, a nuestra palabra de Dios. El Santus ya hace un poquito más de trascendencia, de solemnidad, porque es ya en un momento que estamos esperando el canto de comunión de alguna manera también, o sea, como si se pudiera que cada canto, no está Michelle ahora aquí, que nos podría hablar mucho sobre el tema del canto litúrgico, ¿no? Ella es experta en eso, pues lo ha practicado, de cómo, diríamos, cada momento de la misa, porque la misa tiene elementos de dolor, de preparación, la penitencia, el yo confieso, etcétera, de momentos de exaltación, con el aleluya, momentos muy sagrados, como el santos, etcétera, momentos de gran intimidad, en participar en un banquete sagrado, que es la Eucaristía, etcétera, y son de gracia. Cada momento tiene canciones apropiadas, adecuadas, y en el corazón con que las cantamos, digamos, de alguna manera como darle ese sentido, ¿no? Que tiene, ¿no? Que el corazón pues module de alguna forma los cantos que se están haciendo, ¿no? Y que se escojan de tal manera que expresen realmente el momento sagrado diferente en que se está participando, ¿no? Muy bien, me parece interesante esto. Sigue adelante. Es necesario, además, esforzarse para que todos los presentes, jóvenes y adultos, se sientan interesados, procurando que los fieles intervengan en aquellas formas de participación que la liturgia sugiere y recomienda. Ciertamente, solo a quienes ejercen el sacerdocio ministerial al servicio de sus hermanos les corresponde realizar el sacrificio eucarístico y ofrecerlo a Dios en nombre de todo el pueblo. Aquí está el fundamento de la distinción, más que meramente disciplinar, entre la función propia del celebrante y la que se atribuye a los diáconos y a los fieles no ordenados. No obstante, los fieles han de ser también conscientes de que en virtud del sacerdocio común recibido en el bautismo,
participan en la celebración de la Eucaristía. Aún en la distinción de funciones, ellos ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos con ella. De este modo, tanto por el ofrecimiento como por la Sagrada Comunión, todos realizan su función propia en la acción litúrgica, recibiendo luz y fuerza para vivir su sacerdocio bautismal con el testimonio de una vida santa. Sí, aquí el Papa habla de las dos participaciones, ¿no? O sea, la participación que decíamos antes en el canto, lo que sea, y la participación en la sacralidad del misterio que se está celebrando. Aquí la primera participación central y el único que puede ungir en nombre de Cristo es el sacerdote, ¿no? Claramente, hay una diferencia muy grande, tiene ese poder consagrar, ese poder confesar, etcétera, impersonar a Jesucristo. Esa es la tarea del sacerdote. Impersonar plenamente, misteriosamente, por supuesto, ¿no? Pero plenamente. El sacerdote, antes de la consagración, de alguna manera, es como si pudiéramos decir, invadido totalmente por la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Toma su lugar. O sea, está la transustanciación, es la conversión del pan sustancialmente en el cuerpo de Cristo. Y la transformación y la transustanciación de la conversión del vino en la sangre de Cristo, ¿no? Esa es la transustanciación, un cambio de sustancia plenamente. Pero antes de la transustanciación se acontece lo que el Papa Benedicto llama la transpersonalización. De alguna manera desaparece el sacerdote, desaparece la persona del sacerdote. Queda solamente el sacerdocio sostenido totalmente por Jesucristo. O sea, entra Cristo a actuar. Piérdete tú. Ahora se pudiera tener la capacidad de que nos volviéramos invisibles los sacerdotes en el momento de la consagración. Piérdete tú, que solo yo puedo decir, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Solo yo puedo decirlo. Cristo y el sacerdote se pierde en ese momento totalmente para dar paso no a la voz del Señor, no es la voz del Señor que es la que se oye aunque parezca la voz del sacerdote. Es más que la voz, es la presencia real de Jesucristo que trae en sus manos, como es en la última cena. O sea, Jesucristo en la última cena era dos veces Jesucristo, ¿no? Impersonándose en el Hijo de María, ¿no? Y en el pan, ¿no? Y eso pasa en Eucaristía. Y después lo otro, todos los ordenandos, los diáconos y los fieles participan lógicamente, ¿ah?, por el sacerdocio común del bautismo, tienen alma sacerdotal, hombres y mujeres, alma sacerdotal, y se vinculan entonces. ¿Cómo se vinculan? Dice, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos con ella. O sea que es importante, me ofrezco en la Santa Misa, los fieles están ofreciéndose a Dios, no están participando simplemente en una liturgia como espectadores, están ofreciendo su vida al Señor. Eso sí es participar en la misa, en oración de inmolación, de entrega, de abandono total, de repetir, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Como María, o sea que esas palabras pueden servir. El Señor mío, Dios mío, por supuesto que es muy bonito, pero lo importante es eso, ¿no? Me ofrezco, Señor, a ti y contigo, de alguna manera con la doxología final, por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. O sea, decirlo interiormente es propio del sacerdote, no de los fieles, la doxología final, pero es propio de nosotros, de ustedes como bautizados, el hacer también interiormente esa inmolación. Eso sí es participar en la misa.
ofrecer a Dios la víctima divina y ofrecerse a sí mismo con ella. Muy importante esto, o sea que experimentemos mientras estamos en la misa esa donación de nuestro ser, pensamientos, palabras, obras, todo lo que soy y todo lo que tengo, toda mi vida por amor, o sea, un acto interior de a lo que tú quieras, Señor, yo también lo quiero, ¿no? Alguna oración, alguna plegaria, alguna actitud en que se manifieste claramente que estoy ofrendando mi vida y haciéndola partícipe de la ofrenda que hace Cristo al Padre con su sacrificio, ¿no? Y que el cuerpo que será entregado por vosotros, la sangre será derramada por vosotros. Eso es participar en la misa. Eso es verdaderamente. Lo otro, la acción litúrgica hay que hacerla, pero la paternidad está, y a veces yo creo que nos falta a veces a los sacerdotes predicarlo más y a los fieles también un poquitico darse cuenta cómo la misa es un acto de entrega total de mi vida, pensamientos, palabras, obras, todo lo que soy cuando tengo de mío, toda mi vida por amor al Señor, ¿no? En oración y en inmolación, en sacrificio. Bueno, ¿qué más? Continuemos mientras vamos haciéndole con el corazón a esto que dijo Padre, porque es demasiado denso. Porque así como dice usted, de pronto como que nos falta mucha conciencia de eso y uno siente a veces que la participación en la misa es como eso, el ponerse de pie, el recitar las oraciones cuando corresponde, la respuesta que corresponde, la comunión, pero bueno, entregarse Sí, enteramente a por Cristo eso sí. yo me he preguntado varias veces si ustedes estarán contentas con lo que estamos haciendo con este documento de Juan Pablo II, o si ha resultado pesado. Pero a mí me parece emocionante y bello y hermoso lo que estamos haciendo, porque claro, estamos haciendo una inmersión total en el domingo y en la Sagrada Eucaristía. O sea, para que esto de alguna manera produce en Jesucristo una gran alegría lo que estamos haciendo. O sea, me parece que es una bella forma de sumergirnos en lo que Cristo quiso ofrecernos cuando quiso dejarnos la Eucaristía. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enriqueciéndonos con esa amorosidad, con esa tranquilidad, porque vamos siguiendo la paz del Papa, que creo que para nosotros nos sirve. Las felicito de verdad por el cariño que han puesto y porque esto realmente da mucha gloria a Dios, da mucha gloria a Dios, porque estamos viviendo la misa intensamente, ¿no? O sea, de semana tras semana estamos participando realmente en el santo sacrificio del altar. Yo pienso que al Señor le conmueve. Y es gracias a esa constancia de ustedes, ese cariño, y que estamos dando mucha gloria a Dios. Y que esto es realmente que estamos haciendo es verdadera oración, ¿no? ¿verdad? Es oración con la Santa Misa, es oración con el misterio y el milagro más grande que Cristo nos ha ofrecido, ¿no? Por eso me alegra mucho y las felicito por la constancia que han tenido y porque todos se dan cuenta de que vale la pena esto, de que esto es vida de fe, que esto es vida de amor, que esto es realmente forma de poner en práctica esa alma sacerdotal que ustedes y yo todos tenemos, que sea diferente con el sacerdote, pero estamos haciendo. No, padre, yo creo que es maravilloso esta enseñanza suya en estos días y cada vez uno va teniendo como más aprensión a la Sagrada Eucaristía y pues esa es mi experiencia, se le va haciendo hasta uno cada vez más corta, entre más está uno pendiente de todas las palabras del sacerdote y de todo lo que está pasando, tal y como dice Lina, lo que es la parada o la arrodillada, la sentada, y no es solamente los domingos, sino que entonces uno ya no solamente se conforma con los domingos, sino que quiere asistir ya casi a diario cuando se puede,
Y otra cosa también muy importante es hacerse adelante, porque es que atrás siempre hay personas que van y que son muy creyentes y que la oyen con fe, pero antes de la misa no lo hacen y durante la misa se presta para distracción. Entonces sale la verdad que uno muy renovado. Gracias, Padre. Y yo creo que hay un regalito extra, porque el Papa Juan Pablo II nos está acompañando desde el cielo. Está diciendo, qué bueno que lo que escribí sirve, qué bueno que no se pierde y que se saborea con tanto cariño, porque estamos saboreándolo realmente, ¿no? Estamos sacándole jugo y haciendo todo lo posible por el don de sabiduría, que es saborear las cosas de Dios, ¿no? Estamos haciendo eso, no pasando por alto y yendo a la carrera, saboreando las cosas de Dios. Juan Pablo II, estoy seguro que estamos ganando puntos con Juan Pablo II y que ya nos diga, bien, con la amor hermosa que el Papa tenía. Muy bien. El Qué amor bien, vence qué bien. siempre. Bueno, otros momentos del domingo cristiano. Si la participación en la Eucaristía es el centro del domingo, sin embargo, sería reductivo limitar solo a ella el deber de santificarlo. En efecto, el Día del Señor es bien vivido si todo él está marcado por el recuerdo agradecido y eficaz de las obras salvíficas de Dios. Todo ello lleva a cada discípulo de Cristo a dar también a los otros momentos de la jornada vividos fuera del contexto litúrgico, vida en familia, relaciones sociales, momentos de diversión, un estilo que ayude a manifestar la paz y la alegría del resucitado en el ámbito ordinario de la vida. El encuentro sosegado de los padres y los hijos, por ejemplo, puede ser una ocasión no solamente para abrirse a una escucha recíproca, sino también para vivir juntos algún momento formativo y de mayor recogimiento. Además, ¿por qué no programar también en la vida laical, cuando sea posible, especiales iniciativas de oración, como son concretamente la celebración solemne de las vísperas, o bien eventuales momentos de catequesis que en la vigilia del domingo o en la tarde del mismo preparen y complementen en el alma cristiana el don propio de la Eucaristía? Sí, esto está muy parecido a lo que decía San José María, ¿no? De hacer que la Santa Misa sea el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano, ¿no? De alguna manera, el Papa pues, nos sitúa en algo que es muy importante, que la misa tiene una dimensión importante en la Eucaristía, en la comunión, de ser un banquete fraterno, ¿no? Al fin y al cabo, Jesucristo instituyó la Eucaristía en una cena, ¿no? Un banquete fraterno que anticipa el banquete celestial, del cual se habla también. En el cielo habrá esa forma bonita de vida en familia, de banquete, ¿no? O sea, de que no falte la oración en la casa, en el hogar, cualquier tipo de oración, que no falte algún elemento formativo en la casa también. Por ejemplo, hay un papá que me contaba algo muy bonito. Papá, el catecismo es muy largo, tiene como, no sé, como 1000 y pico de puntos, ¿no? Es imposible, muy difícil de explicar el catecismo, etcétera, a los niños. Entonces, nos propusimos en la casa, con los niños pequeños, y yo no sé cuántos años ya llevará, porque eso fue hace tiempo, todos los días del año, al final, alrededor de la misa, de la comida, leen un punto del catecismo. Entonces, 1 o 2 minutos. Lo leen despacio entendiéndolo, etcétera, sin gastarle mucho tiempo, alguna explicación, etcétera. Todos los días. Ya llevan mucho tiempo. Es una cosa bonita, ¿no? O sea, introducir una formación tan importante como es, ¿no? o leer un poquito del Evangelio, que nos introduce también a Jesús en la vida. Vamos a leer 5 minutos del Evangelio,
o 3 minutos las palabras del Evangelio todos los días, o sea, o cuando se reza el rosario. O sea, estamos de alguna manera, hoy cuando se vive también la tertulia, la vida alegre, o sea, entregándose unos a otros en la vida familiar, todo eso son chispazos de Eucaristía que se dan en la Santa Misa. También se puede decir que cuando trabajamos bien, cuando trabajamos con alegría, cuando hacemos apostolado con el testimonio de nuestra vida en el trabajo, cuando trabajamos con garbo, con elegancia, haciendo las cosas bien, cuando las ofrecemos al Señor, también estamos participando en el misterio de la Eucaristía, estamos haciendo de la misa el centro y la raíz de la vida espiritual, ¿no? Muy importante esto. El Papa nos invita, ¿no?, a comprender, empapar del espíritu de oración y sacrificio que constituye el núcleo de la Santa Misa. Oración y sacrificio, oración y entrega, oración y dar alegría a los demás, ¿no? Es vivir la misa, una vida en familia alegre, generosa, sacrificada. Es un momentos de gloria y de gozo. Es Eucaristía también. Esta forma, bastante tradicional de santificar el domingo, se ha hecho tal vez más difícil en muchos ambientes, pero la Iglesia manifiesta su fe en la fuerza del resucitado y en la potencia del Espíritu Santo, mostrando hoy, más que nunca, que no se contenta con propuestas minimalistas o mediocres en el campo de la fe, y ayudando a los cristianos a cumplir lo que es más perfecto y agradable al Señor. Por lo demás, junto con las dificultades, no faltan signos positivos y alentadores. Gracias al don del Espíritu, en muchos ambientes eclesiales se advierte una nueva exigencia de oración en sus múltiples formas. Se recuperan también expresiones antiguas de religiosidad como la peregrinación, y los fieles aprovechan el reposo dominical para acudir a los santuarios donde poder transcurrir, preferiblemente con toda la familia, algunas horas de una experiencia más intensa de fe. Son momentos de gracia que es preciso alimentar con una adecuada evangelización y orientar con auténtico tacto pastoral. Padre, abre el micrófono, por favor. Sí, la religiosidad popular, de alguna manera, ¿no? Es bonito aquí en Cartagena, por ejemplo, el santuario de la Popa está siempre visitado, y muchos domingos que uno visita, encuentra mucha gente visitando la Popa, o al pie de la Popa también, la patrona de la ciudad, etcétera, ¿no? Son lugares de culto que es muy bueno que se conozcan y que se visiten, ¿no? Esa parte, de alguna manera. Bien, o sea, oración en familia y también visitas de pronto, o participar, que en alguna iglesia el Papa menciona las vísperas o la hora santa, etcétera. Son las manifestaciones distintas que es bueno como tener en cuenta también y participar sin que nos volvamos pensando que hay que estar en el templo, pues, o lo que sea, pero sí abrir un poco el horizonte en la familia, las distintas manifestaciones, o las capillas eucarísticas. El Papa nos menciona, todas las capillas eucarísticas son templos maravillosos que atraen, pues, muchísimo. Es una visita corta o estar adorando. Las capillas en las cuales hay oración permanente por turnos y que día y noche están en adoración. O sea, son todas estas manifestaciones litúrgicas que amplían el horizonte, una apreciación, digamos, universal en todo lo que significa la misa como centro y raíz de la vida espiritual del cristiano. Asambleas dominicales sin sacerdote. Está el problema de las parroquias que no pueden disponer del ministerio de un sacerdote que celebre la Eucaristía dominical. Esto ocurre frecuentemente en las iglesias jóvenes, en las que un solo sacerdote
tiene la responsabilidad pastoral de los fieles dispersos en un extenso territorio. Pero también pueden darse situaciones de emergencia en los países de secular tradición cristiana, donde la escasez del clero no permite garantizar la presencia del sacerdote en cada comunidad parroquial. La Iglesia, considerando el caso de la imposibilidad de la celebración eucarística, recomienda convocar asambleas dominicales en ausencia del sacerdote, según las indicaciones y directrices de la Santa Sede, y cuya aplicación se confía a las conferencias episcopales. El objetivo, sin embargo, debe seguir siendo la celebración del sacrificio de la misa, única y verdadera actualización de la Pascua del Señor, única realización completa de la asamblea eucarística que el sacerdote preside in persona Christi, partiendo el pan de la palabra y de la Eucaristía. Se tomarán, pues, todas las medidas pastorales que sean necesarias para que los fieles que están privados habitualmente se beneficien de ella lo más frecuentemente posible, bien facilitando la presencia periódica de un sacerdote, bien aprovechando todas las oportunidades para reunirlos en un lugar céntrico, accesible a diversos grupos lejanos. Aquí me contaba en Cartagena un diácono que está acompañando a un sacerdote en una parroquia de un barrio que tiene un nombre muy elegante, Arroz Barato. Es el nombre del barrio. En Cartagena hay unos sitios con nombres muy sugerentes. Arroz Barato, parece que históricamente hay una venta de arroz barato en algún sitio y se quedó así el nombre del barrio. Pues tienen como 6 o 7 centros de culto esta parroquia, ¿no? Pues está el párroco y pues va a atender 3 o 4 misas en los distintos sitios, en la parroquia central varias, etcétera, y no alcanza. Entonces el diácono va a estos lugares y hace entonces una paraliturgia, una liturgia de la palabra con la comunión, o sea, todo lo que es la palabra, no hay consagración, pero va llevado, va al sagrario donde están las formas consagradas y se da la comunión, ¿no? Vale, lógicamente, como la misa, ¿no? Porque lo esencial es hacer la misa completa como es natural. En esos casos, digamos, la Iglesia suple la carencia de la Eucaristía. El Papa Pablo II evocaba en un libro sobre su vocación personal, evocaba esto, ¿no? En Polonia, con el comunismo, pues que muchos templos se quedaron sin sacerdote, templos lejanos, y hablaba de que en algunos pueblos lejanos que nunca, no había sacerdote para nada, en absoluto, que los fieles se reunían en una pequeña capilla, por ahí en una montaña, etcétera, y en silencio alguien iba dirigiendo los textos de la misa, ¿no? Todos los textos de la Santa Misa, con una gran piedad de recogimiento, y llegado el momento de la consagración, decía el Papa, se producía un silencio absoluto, ¿no? O sea, faltaba la voz de Cristo diciendo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, ¿no? Y el Papa manifiesta con qué cariño algunas personas lloraban en ese momento la ausencia del sacerdote, ¿no? Pero es claro que les valía muchísimo delante de Dios, hermosísimo, ¿no? Pero eso, acudir a lo que sea, por eso es muy importante que los sacerdotes tengan quien a veces un poco, no muy litúrgico, pero algunos sacerdotes también envían seminaristas a que hagan estas liturgias de la palabra y de la comunión, por los sacerdotes en la guerra como en la guerra, ¿no? Pero se puede asistir a ellas y hay que bendecir que se puedan tener por lo menos esos momentos para no perder. Aquí me busca un obispo que quieren que lo confiese. Tiene mucho pecado. Dice él que tiene muchos pecados. Bendito sea Dios. ¿Te tienes que ir ya? Sí, ahorita tengo que estar allá. Pero 5 minutos que acabe aquí. Yo estoy dando clase. Sí. Bueno, Este es Buenas Monseñor tardes.
Monseñor Hola, Alier, Santa Mujer, ¿cómo Monseñor está? Alier Lascarro, Sí, un obispo Monseñor. de Magangué, sí. Tierra Caliente. Yo espero confesarme. Ay, muchas Sí, gracias. Diles ahí, díselo. ¿Ah? Acá, Yo dilo. esperaré para confesarme. Y si me muero, Y si me muero es culpa de lo que tenga. No, Ok. no lo permite el Señor. de conseguidas. Muchas gracias. Ok. Ya acabamos, señor. Ah. También los monseñores si quieren salvaros, está bien. Bueno, Lo sigamos y encomendaremos. termino un poquito Yo, antes, padre, como en la línea suya por digo yo favor. una cosa pequeña, porque recuerdo una anécdota, estábamos hablando con una docente que fue asignada a un lugar muy complejo, Santa Rosa, aquí en el sur de Bolívar, y ella, Lejísimo. lejísimos, pero no solo lejísimos, sino la dificultad de acceder allá, o sea, el viaje es muy difícil en el carro, se sacude mucho, y entonces ella estaba contando toda su experiencia docente que a mí me ponía los pelos de punta de pensar en que ella no podía salir sino como cada 15 o 20 días porque era muy complejo. Bueno, ella estaba contando todo como docente y contaba unas cosas espantosas que yo decía, ¿cómo aguanta? Y de repente ella llega y dice que había una iglesia frente a la escuela. Y yo dije, bueno, de ahí ella saca su fuerza. Y se puso a llorar, a llorar, a llorar y decir, y no hay sacerdote que venga. A ella no le parecía para nada horrible toda su travesía de docente, todo lo que tenía que hacer, todo lo que sufría todos los días, sino no tener un sacerdote que celebrara una Eucaristía. Y dije, bendito sea Dios, ¿cómo nos vamos nosotros? Pues yo decía, Dios mío, o sea, como uno que tiene la iglesia a 3 cuadras, a 5, a 7 y que siempre hay sacerdote, y esta pobre mujer llorando, llorando, despreciando todo su sufrimiento humano a nivel laboral que le abarcaba mucho tiempo de su día, porque no tenía un sacerdote que le celebrara la misa. A veces como uno la tiene tan a la mano, como que no alcanza a pensar en todas esas situaciones, todos esos lugares, todas esas personas donde falta, donde no está la posibilidad de celebrar y de unirse con el Señor de esa manera tan completa. Bueno, no le escuchamos al Padre. No sé si de pronto se le congeló. Mientras él regresa, yo continúo con la lectura. Finalmente, los fieles que por enfermedad, incapacidad o cualquier otra causa grave se ven impedidos, procuren unirse de lejos y del mejor modo posible a la celebración de la misa dominical, preferiblemente con las lecturas y oraciones previstas en el misal para aquel día, así como con el deseo de la Eucaristía. En muchos países, la televisión y la radio ofrecen la posibilidad de unirse a una celebración eucarística cuando ésta se desarrolla en un lugar sagrado. Obviamente, este tipo de transmisiones no permite de por sí satisfacer el precepto dominical que exige la participación en la asamblea de los hermanos mediante la reunión en un mismo lugar y la consiguiente posibilidad de la comunión eucarística. Pero para quienes se ven impedidos de participar en la Eucaristía y están por tanto excusados de cumplir el precepto, la transmisión televisiva o radiofónica es una preciosa ayuda, sobre todo si se completa con el generoso servicio de los ministros extraordinarios que llevan la Eucaristía a los enfermos, transmitiéndoles el saludo y la solidaridad de toda la comunidad. De este modo, para estos cristianos, la misa dominical produce también abundantes frutos y ellos pueden vivir el domingo como verdadero día del Señor y día de la Iglesia. Padre, abre el micrófono, por favor. Yo me perdí todo, no sé qué pasó. Sí, como que se congeló, pero Yo me morí. se nos congeló. Bueno, Pero continuamos con la lectura de este último párrafo, que sí, yo creo que sí, todos eso tuvimos sí mucha experiencia, en pandemia todos tuvimos mucha experiencia de esto, de lo que eran estar imposibilitados
de asistir a una celebración en comunidad y poder participar efectivamente de la Eucaristía. Muchos asistimos pues de manera virtual, nos conectamos a todas las iglesias y parroquias, procurando pues entrar de la mejor manera que se nos permitía eso y participar pues en comunidad. Y me encanta aquí cómo hablan de ese servicio tan precioso que brindan los ministros extraordinarios que llevan la Eucaristía a los enfermos. Pues mi abuela, que vivía con mi mamá, tuvo la oportunidad de recibir su comunión muchísimo tiempo, cuando ya no podía salir de la casa, y ella la esperaba con una ansia, con un anhelo, con un todo, que bendito sea Dios por esos ministros que prestan ese servicio. Gran obra de misericordia. Bueno, aquí simplemente digo una cosita y ya termino. En este momento hay como un vacío, me parece, un vacío de claridad, porque los obispos hablaron con mucha claridad durante la pandemia de la licitud y la validez del cumplimiento del precepto en la misa oída por televisión, participada y vivida por televisión. Pero pasó la pandemia y no han dicho nunca nada. Mucha gente sigue oyendo así y como está vigente la autorización, el que me lo pregunta, yo le digo, yo creo que sí puedes, aunque no estés enfermo, lo que sea, me parece que es comodidad, me parece que es mejor que participes, pero los obispos no han dicho nada. Yo voy a averiguar eso, por si acaso, porque es importante saberlo con toda claridad. Si la autorización sigue, pues sí ha muerto, pero en principio no han dicho que no. Ok, bueno, voy a confesar este tema. Bueno, Sí. yo que a mí me preguntas eso, si todavía hay vigencia de eso, yo atrevidamente le contesto, ¿tú prefieres que tu novio te haga una llamada o que te haga una visita? Y ya está. Si te conformas con la llamada, bueno, quédate en tu casa también, pero seguramente que uno prefiere la visita y poder mirarse a los ojos y conversar así cara a cara y todas esas cosas. Asunto resuelto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.